¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a concluir el tema referido a los controladores PID y vamos a hablar precisamente de la implementación o la implantación digital de estos controladores, es decir, cómo un controlador PID puede ser llevado al formato digital para su implementación con un dispositivo adecuado, es decir, con un dispositivo digital. Este en realidad es el último subtítulo del capítulo que hemos visto sobre controladores PID, pero lo he separado en un conjunto de presentaciones adicionales debido, bueno, para tener mayor claridad en la explicación acerca de este tópico o de este subtítulo. Vamos entonces a ver lo que son los controladores. No, vamos a hacer dos puntitos, bueno, el subtítulo referido al control PID digital. Vamos a hablar sobre la función de transferencia pulso del proceso, la función de transferencia pulso del controlador. Vamos a hablar de la función de transferencia pulso del lazo cerrado. Vamos a hablar sobre la respuesta temporal del lazo cerrado, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Y vamos a hablar de la simulación del sistema con un PID digital implantado, ¿ya? Y bueno, obviamente las conclusiones acerca de este subtítulo. Algunas cosas que son importantes de mencionar antes de comenzar a hablar sobre el tópico en particular. Lo primero, este controlador PID, o sea, la deducción del controlador PID, va a partir del diseño que ya se tiene de un controlador PID de tiempo continuo. A partir de ahí se va a hacer la discretización del controlador y se va a hacer todo el análisis respectivo para poder encontrar la respuesta en lado cerrado. Primer punto. Esa sería la parte nueva, digamos, lo nuevo que tendríamos que hacer en este subtítulo. Luego, la aplicación, es decir, el método con el cual se calcula la respuesta en lazo cerrado, tanto en tiempo discreto, en formato digital, como en tiempo continuo, es un tema que ya lo hemos avanzado en la parte final del capítulo referido al análisis en el plano Z. Es exactamente el mismo método, por lo tanto no es un método nuevo, es un método ya conocido, solo que ahora tenemos que hacer todos los detalles referidos a lo que se refiere a un controlador PID. ¿Eso qué significa? Tenemos que ver su comportamiento ante seguimiento de referencia, su comportamiento ante eliminación de perturbaciones, qué pasa cuando la variable, la parte derivativa del controlador se realiza a partir del error, o cuando se realiza a partir de la señal de salida, etc. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Dos puntos importantes, entonces. Dos puntos. Primero, que vamos a partir del diseño de un controlador PID de tiempo continuo y lo vamos a implementar en tiempo discreto. Eso se llama también implantar el controlador PID por emulación. En realidad vamos a hacer el émulo de tiempo discreto, el émulo digital del controlador PID de tiempo continuo. Y lo segundo, el método para hallar la respuesta en lazo cerrado de tiempo continuo y de tiempo discreto ya se ha visto en el tema del análisis del plano C. Comencemos. Consideremos el controlador PID tal como lo hemos estado estudiando hasta ahora, es decir, el controlador, ¿no? Este es un controlador PID, evidentemente. La función de transferencia de este controlador, perdón, la ecuación íntegro diferencial que relaciona la señal de control UDT con la señal del error está dado en esta ecuación, ¿no? Tenemos el proceso obviamente está modelado en tiempo continuo. Este controlador así como está, que es de tiempo continuo, ya lo hemos analizado y hemos visto cómo sintonizar este controlador. Hemos visto varios métodos, desde métodos heurísticos, como son los métodos de Ziegler-Nichols, hasta métodos con la aplicación de alguna técnica de control, como es el lugar geométrico de las redes. Es decir, sabemos cómo sintonizar, es decir, diseñar este controlador, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene. Ahora, la función de transferencia del controlador, de este controlador, evidentemente la que relaciona la transformada de Laplace de la salida, es decir, la señal de control, UDT, cuya transformada de Laplace es UDS, con el error, cuya transformada de Laplace es EDS, está dada por esta
expresión. Fíjense que esta es la forma estándar o forma ISA. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar cómo se relaciona esto con lo que se maneja en los PIDs comerciales. Ahora, este método, el método que les menciono de emulación del controlador PID, es el que se utiliza en los dispositivos, llamemos así, comerciales o industriales, lo que se va a aplicar en la industria. Sea que sean los PIDs standalone, por ejemplo, como el E5CK que tenemos en laboratorio, o sea que se implemente como un comando dentro de un programa de un PLC o dentro de un controlador de lógica programada, el método que se va a utilizar es este que les estoy mostrando. Es decir, para el usuario se trata de sintonizar un PID de tiempo continuo, como estamos viendo aquí, pero se le va a pedir al usuario, al ingeniero, al diseñador o al que va a implementar este controlador, el dispositivo le va a pedir un cuarto parámetro que se denomina tiempo de muestreo. Los 4 parámetros hay que proporcionar al controlador, al dispositivo digital que va a llevar adelante el algoritmo de control. ¿Ya? La parte proporcional, el tiempo integrativo y el tiempo derivativo. ¿Ya? Y además del periodo de muestreo. Entonces, es muy buena idea hacer el análisis tal como estamos haciendo. Cabe destacar o es necesario aclarar que existen otros métodos de sintonización de controladores digitales que podrían concluir no necesariamente en un controlador PID, sino en otro tipo de controladores. Porque al final, como se van a dar cuenta, el controlador es una ecuación en diferencias y depende de la ecuación en diferencias que se deduzca, es como se implementa en un dispositivo digital. Puede ser deducido ya sea como si fuese un controlador PID o un controlador diferente. Esos controladores diferentes, llamemos así, que no son controladores PID, que no son concebidos como si fuese un controlador PID, en muchos casos son mucho más eficientes que lo que vamos a hacer. ¿Por qué hacemos el análisis de un controlador PID digital por emulación? Es decir, mediante llevar a la versión digital el controlador PID de tiempo continuo que ya hemos sintonizado, porque esto es lo que se utiliza en los dispositivos comerciales. Esa es la razón. ¿Ok? Los valores de la parte proporcional, el tiempo integrativo y el tiempo derivativo, son calculados, es decir, el controlador es sintonizado para cumplir con los requerimientos de control sobre pico, tiempo de establecimiento, error de estado estacionario, etcétera, que son características o especificaciones funcionales en el dominio del tiempo. También se podría sintonizar con especificaciones funcionales en el dominio de la frecuencia, margen de fase, margen de ganancia, ancho de banda, pico de resonancia, etc. ¿Cómo sintonizamos o cómo determinamos la parte proporcional, la constante proporcional, el tiempo integrativo y el tiempo derivativo? Depende exclusivamente del método que se va a desarrollar y de las especificaciones funcionales, que se tienen ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Entonces, para poder explicar cómo se hace este procedimiento de deducir o de implantar o desarrollar el controlador PID en tiempo discreto, lo vamos a hacer mediante un ejemplo. ¿Por qué mediante un ejemplo? Porque es evidente que para este sistema ya tenemos un controlador PID sintonizado, es decir, tenemos el valor del K, del TI y del TD. Tenemos valores para eso y por lo tanto podemos ver su funcionamiento en tiempo discreto. Si esta es la función de transferencia del proceso, la implantación digital, esto ya lo hemos visto anteriormente, se hará de esta forma, ¿no? Tal como se muestra en esta figura. Fíjense, esta es la planta o proceso, es decir, G sub PDS es precisamente esta función de transferencia, ¿no? Tenemos la función de transferencia del proceso. Como estamos haciendo una implantación digital del controlador, tenemos que tener un conversor digital analógico, porque el controlador es digital y por lo tanto esa señal digital se tiene que convertir en una señal analógica. Para eso tenemos el retenedor de orden cero, que es el modelo del conversor digital analógico. Y aquí tenemos un muestreador mediante impulsos, que es el modelo, lo hemos visto también, del conversor análogo a digital. De modo que la señal, es decir, el controlador, en realidad, lo que hace, trabaja con señales de tiempo discreto, es decir, con el error de tiempo discreto, ¿no? Obviamente tiene la referencia
es el valor de la referencia que está viniendo en tiempo discreto, y por lo tanto, una vez que procesa la información, emite una señal de tiempo discreto que el conversor digital analógico se encarga de convertir en una señal analógica que lleva al proceso. No se muestra aquí, pero es evidente que existe. En este punto está la perturbación, ¿no? O sea, el controlador incluye el detenedor de orden cero y incluye el conversor análogo a digital, y es evidente que en la señal manipulada, ¿no? En la señal de control, es donde aparece la perturbación para el proceso, ¿no? Entonces, la señal BDT es la salida del detenedor de orden cero, del conversor digital analógico, y es una señal de tiempo continuo, constante a tramos, o una señal en escalera que se llama, que se pone como una especie de peldañitos, ¿no? Que es la señal que es alimentada al proceso. También les he mencionado que los conversores digital analógico, en el 99.9 de los casos, se trata de un retenedor de orden cero. Todos los dispositivos comerciales, en esto estoy absolutamente seguro, todos los dispositivos comerciales con los cuales se hace control, sea PID standalone, sea controladores de lógica programada, sean sistemas de control distribuidos, sea tarjetas de adquisición de datos, todos, incluidos los microprocesadores o los microcontroladores que ya incluyen dentro del propio circuito integrado, ya incluyen los conversores, todos utilizan para la conversión digital analógico retenedores de orden cero. Por lo tanto, para el cálculo del modelo del proceso, ustedes conocen, esto ya lo hemos hecho cuando estamos en el plano Z. Aquí tenemos en cascada el detenedor de orden cero con el proceso. Entonces vamos a calcular esta función de transferencia GDS, que es la cascada, que es el elemento que se obtiene cuando se unen el retenedor de orden cero y la función de transferencia del proceso, ¿no? Para el cálculo del modelo del proceso en tiempo discreto se considera además el retenedor de orden cero en cascada, definiendo este GDS, esta función de transferencia, la nueva función de transferencia del proceso, lo pongo entre comillas, GDS, que es la función de transferencia del retenedor de orden cero en cascada con el proceso. Entonces, el modelo en tiempo discreto del sistema, incluido el retenedor de orden cero, será la transformada Z de esta función de transferencia. Ustedes saben que calcular la función de transferencia en Z de esta función de transferencia en tiempo continuo, ¿no? La función de transferencia en tiempo discreto GDZ, de la función de transferencia en tiempo continuo GDS, se lo puede hacer mediante dos métodos. Uno, mediante la respuesta al impulso, o dos, mediante la integral de convolución, ¿no? Si se obtiene esta función de transferencia, ¿no? El diagrama de bloques del lazo cerrado, fíjense, ya no es necesario el modelo del conversor análogo a digital. Ya la señal que nos entrega el proceso discretizado, el GDZ, ya es una señal de tiempo discreto y por lo tanto se puede trabajar con este modelo en lazo cerrado que es enteramente digital. Vuelvo a una idea que es fundamental, Este es el modelo en tiempo discreto del lazo cerrado. Está incluyendo el controlador que es digital, está incluyendo el conversor análogo digital que está acá, y el conversor digital analógico que está dentro de este GDZ, que es como lo hemos calculado, y está también el conversor análogo a digital que aparece en la realimentación, que es el que permite discretizar la señal de salida. Este es el modelo en tiempo discreto. No existe en la realidad un sistema completamente en tiempo discreto. Lo más aproximado, el modelo mejor, pongámoslo entre comillas, el modelo más real es este que aparece acá, porque la planta es una planta de tiempo continuo. Las señales que controlamos son señales de tiempo continuo, son señales análogas. Lo que queremos controlar en un proceso es temperatura en un horno, nivel en un tanque, caudal en una tubería, pH en un reactor, etc. Entonces son señales analógicas. Por lo tanto, este sistema puede ser modelado en tiempo discreto a partir de este sistema de lazo cerrado. Pero no es que la planta se haya discreta, no es que tengamos una planta digital, eso no existe. La planta sigue siendo de tiempo continuo, como se ve aquí. Solo que este es el modelo que se ha obtenido de tiempo
discreto. Eso es, la idea es fundamental, porque no pretendamos, ¿no?, encontrar en términos físicos, digamos, en términos industriales, el modelo de tiempo discreto o el modelo digital de la planta. Ok, una vez que tenemos este sistema en lazo cerrado, es evidente que podemos calcular la función de transferencia, es decir, la función de transferencia que relaciona la salida y de z con la entrada r de z y estará dada por esta expresión. Y es evidente también que podemos calcular la respuesta de tiempo discreto, la respuesta digital, si hallamos la transformada z inversa de esta expresión, donde aquí r de z, que es la entrada, la referencia, ha pasado a multiplicar a la función de transferencia del lazo cerrado para poder encontrar la señal de salida. Es fácil calcular esto una vez que tenemos el controlador y tenemos la planta. ¿Ok? Sabemos también, esto ya lo hemos demostrado, no lo voy a volver a hacer acá cuando estamos haciendo el plano Z, que la transformada de Laplace de la salida en tiempo continuo, es decir, y de z, esta señal, fíjense que esta y de z es esta que aparece acá, que es la respuesta de este sistema de lazo cerrado que es enteramente de tiempo discreto o una función de transferencia digital. Este y de s, esta, la salida esta, del sistema donde la planta es de tiempo continuo y el controlador es digital, lo hemos deducido, y está dado por esta expresión. Ustedes saben que estas señales, estos modelos asterisco en realidad son los modelos obtenidos mediante cuando se considera el muestreo como el muestreador mediante impulsos y se halla el modelo, ¿no es cierto?, de señales discretizadas en tiempo continuo a través de los impulsos o mediante los impulsos. ¿Se acuerdan? Eso hemos hecho cuando estamos haciendo el plano Z. Y bueno, si se puede, o sea, si se calcula esta transformada de Laplace, se puede calcular la respuesta en tiempo continuo, y de t, si se halla la transformada inversa de Laplace de este. Por lo tanto, podemos calcular las dos cosas, es decir, podemos calcular la respuesta en tiempo discreto y podemos calcular la respuesta en tiempo continuo. Es evidente también que si se discretiza esta señal de tiempo continuo, tenemos que hallar esta señal que se está obteniendo a través de la transformada Z inversa. Es decir, si se discretiza esta señal que es de tiempo continuo con el periodo de muestreo que se considera y en los instantes de muestreo que corresponden, obtendríamos este mismo resultado. Es obvio, es evidente que se logra. Este resultado de que y en kt es exactamente igual a y de t en los instantes de muestreo, lo vamos a ver mediante la respuesta en MATLAB y la simulación en Simulink más adelante. ¿Ok? ¿Cuál es la función de transferencia pulso del proceso? No tengo tampoco que demostrar, porque esto ya lo hemos hecho, cuando se trata de hallar la transformada z de esta expresión, aparece un factor 1 menos z a la menos 1 por delante y hay que hallar la transformada z de gp de s sobre s. Eso es lo que se muestra acá, ¿no? Eso es lo que se muestra acá, ¿no? La función de transferencia g de z, fíjense que esto es la función de transferencia de la planta y esta s es el polo en el origen que está viniendo del receptor de orden 0. Entonces, la transformada z esta de este sistema de tercer orden, lo vamos a llamar g' de z. Y g' de z, como les he mencionado anteriormente, se puede hallar de dos formas. Uno, mediante la respuesta al impulso, o dos, mediante la integral de convolución. Yo lo he hecho mediante las presentaciones, mediante la integral de convolución, dada, digamos, la rapidez o la facilidad en términos notacionales para calcular. Como tiene tres polos, un polo en el origen y dos polos reales, uno en menos 1 y el otro en menos 2, es fácil calcular los residuos. Para el polo en el origen estará dada por esta expresión. No necesito mostrar con detalle estos cálculos porque evidentemente ustedes los pueden hacer muy rápidamente. Este es el cálculo del primer residuo. Aquí se muestra el cálculo del segundo residuo, que es el cálculo para el polo real que se encuentra en menos 1, ¿no? La función, esta es la expresión, esta sin el polo para el cual se está considerando el residuo, multiplicado por z sobre z menos e a la ts, que esto es la expresión que viene de la integral, ¿no?, del método de la integral de convolución, y bueno, el segundo residuo es este. Es posible calcular el tercer residuo que se muestra acá, ¿no?
que se muestra acá. Y por lo tanto habríamos obtenido el G' de Z, es decir, el modelo en tiempo discreto, el modelo en Z, de lo que va en cascada entre el retirador de orden cero y la planta, ¿no? Aquí estamos encontrando primero G' de Z, que es la suma de los tres residuos, ¿no? Y si se hace operaciones algebraicas, ustedes pueden encontrar fácilmente que esto puede ser expresado de esta manera. Varios de los detalles algebraicos se los dejo a ustedes porque evidentemente tratar de explicar todos los detallitos estos de la manipulación algebraica lo único que hace es complicar la presentación. Por lo tanto, la función de transferencia, fíjense, aquí aparece un z sobre z a la menos 1, se va a multiplicar por delante, no se olviden que este g' de z se multiplica por 1z a la menos 1, o lo que es lo mismo, es z menos 1 sobre z, ¿no? Esto con esto se va a ir, y nos va a quedar que g de z es esta expresión, que es un sistema de orden 2 en variable discreta z. Ahora, siempre se recomienda utilizar el tiempo de muestreo más pequeño posible, que no represente una carga computacional para el cálculo del propio controlador y nos permita con ese tiempo de muestreo más pequeño posible poder encontrar o poder hacer que funcione el sistema con el controlador digital. En este caso estamos eligiendo el periodo de muestreo como 0.05 segundos, es decir, 50 milésimas de segundo. Dicho sea de paso, normalmente en los dispositivos industriales el periodo de muestreo es de una décima de segundo, es decir, 100 milisegundos, ¿no? Pero bueno, elegimos o se asume como periodo de muestreo 0.05 segundos. La elección del periodo de muestreo para sistemas de lazo cerrado tiene que ver con la constante de tiempo más pequeña que se utiliza en el sistema. Y normalmente se prefiere utilizar una décima de la constante de tiempo más pequeña que se presenta en el sistema. Es decir, si les muestro acá, ¿no? Fíjense, la constante de tiempo más pequeña de esto es un tercio, de este es un medio, ¿no? Considerando justamente la constante de tiempo de este un medio, que es 0.5, la décima parte vale 0.05. Eso es lo que estamos considerando acá, ¿no? La constante de tiempo más pequeña de los polos, obviamente, que se utiliza para poder deducir el controlador digital. ¿Se podría utilizar una constante de tiempo más pequeña? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es posible utilizar una constante de tiempo más pequeña. Para poder estudiar justamente este cambio del periodo de muestreo, es que se realiza, les voy a enviar también, el programa en MATLAB, donde se puede elegir adecuadamente el periodo de muestreo que más satisfacción logre, o sea, que mejor represente o que mejor logre o que mejor respuesta en lazo cerrado podamos obtener con el periodo de muestreo elegido. Ok, si t es igual a 0.05, fíjense, esta expresión, la expresión de la planta, incluido el receptor de orden cero, es evidente, era obvio que dependa de la constante de tiempo. Vean, cada uno de los términos acá que aparecen en el numerador como en el denominador depende de la constante de tiempo. Entonces, si se hace el reemplazo, vamos a encontrar esto, que expresado en forma de polinomios simples es esto de acá, ¿no? Es esto de acá. Esa sería la función de transferencia pulso del proceso. Vamos a hablar de la función de transferencia pulso del controlador. Existen varias formas de encontrar el émulo del controlador PID de tiempo continuo en tiempo discreto. ¿Ya? Esa emulación lo podemos hacer, como vamos a hacer acá. El método que vamos a utilizar para encontrar el PID émulo en tiempo discreto respecto al PID de tiempo continuo es la parte integral, lo vamos a hacer mediante el método de aproximación del área de una curva por trapezoides, el método trapezoidal, también llamado método Tusting, que por cierto también se ha mencionado esto cuando estábamos haciendo los modelos de tiempo discreto, el método trapezoidal para la parte integrativa y el método de la primera diferencia finita para la aproximación de la derivada.
Se podría encontrar otros, digamos, émulos, por supuesto. O sea, podemos utilizar la misma primera diferencia finita para la parte integrativa y vamos a obtener otro controlador PID, ¿no? Otra expresión en la ecuación en diferencias que representa el controlador, ¿no? O podemos incluso mejorar, ¿no? Si, por ejemplo, la parte derivativa lo hacemos no mediante la primera diferencia finita, sino la diferencia finita de segundo orden, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede cambiar esto. Nosotros vamos a utilizar como método la parte integrativa mediante el área por el método trapezoidal y la parte derivativa mediante la primera diferencia finita. Si eso ocurre, fíjense que esta parte, esta que está acá, que incluye este término, es precisamente la emulación mediante el área por el método trapezoidal, y este de aquí, esta expresión que estamos mostrando acá, es precisamente la expresión de la primera diferencia finita, ¿no? De la parte derivativa. Esta primera diferencia finita, fíjense, se deduce a partir de la definición que se tiene de derivada, ¿no? Donde en realidad ese delta t que se utiliza para deducir la derivada, ¿no? Para deducir o para ese delta t que cuando ese delta t tiende a cero, encontramos la diferencial, va a ser precisamente el periodo de muestreo, ¿no? Esto también lo hemos explicado cuando estábamos haciendo los modelos en tiempo discreto de sistemas de tiempo continuo. ¿Ok? Veamos con detalle cómo podemos encontrar la función de transferencia. Una idea fundamental antes de que se me vaya. ¿Por qué tenemos que utilizar estos métodos aproximados para encontrar la función de transferencia de tiempo discreto del controlador PID? Por una simple razón. Este sistema es un sistema, si ustedes le aplican la transformada de Laplace y encuentran el modelo del controlador PID de tiempo continuo que está mostrado acá, fíjense, lo hemos visto ya anteriormente cuando estamos justamente analizando el controlador PID, es un sistema impropio, es decir, tiene dos ceros y tiene un polo. Por lo tanto, ninguno de los métodos que conocemos hasta ahora nos va a permitir encontrar el modelo de tiempo discreto si la función de transferencia es una función de transferencia impropia. Por eso es que se utiliza estos métodos aproximados. Algo también que vuelvo a recalcar es, se puede utilizar otros métodos. Si ustedes revisan la bibliografía, hay otros métodos de aproximación del controlador PID de tiempo continuo para encontrar el PID de tiempo discreto o el PID digital. ¿Está bien? Idea básica y fundamental. Ok, entonces, fíjense esta expresión, que es la expresión que está viniendo a partir de las áreas de los trapezoides, esto de acá y esto de acá, puede ser expresada en forma compacta mediante esta sumatoria. Y bueno, fíjense cómo aquí se ha expresado ya de una manera un poquito diferente. Aquí está, digamos, la forma en cómo podemos deducir la transformada z primero de esta sumatoria y luego la transformada z de esto, que es muchísimo más fácil de encontrar, ¿no es cierto? Para encontrar esta sumatoria vamos a definir como una función de tiempo discreto h de t a esta primera diferencia, esta suma, esta semisuma, e a h menos 1t más e al ht sobre 2, igual a f a h en t, cuando f en 0 es igual a 0. ¿Por qué f en 0 es igual a 0? Porque estamos hablando de un sistema causal que no tiene respuesta sino hasta que aparece la entrada al sistema, ¿no? La figura que os muestra a continuación justamente muestra este FH de t. Bien, les decía, esta curva en azul es la curva del error. Fíjense, tenemos los valores en los instantes de muestreo, en 0, en t, en 2t, en 3t. Aproximar el área es mediante la aproximación de este trapezoide que se muestra acá. Con el puntero estoy siguiendo el trapezoide. Y va a ser el valor medio de la altura, que es el valor del error en 0, más el valor del error en el primer periodo de muestreo, en el primer instante de muestreo, dividido entre 2, esa es la altura, multiplicado por la base.
Y fíjense que la base para todos los trapezoides vale t, o sea, vale justamente el valor del periodo de muestreo. Fíjense que la altura del segundo trapezoide es precisamente en t más f en 2t sobre 2, que es el valor medio. Fíjense que el f en 0 vale 0 porque este f en 0, fíjense que esto es f en t, esto es f en 2t, este f en 0, o sea, podría decirse, ya, pero tendríamos que trazar una recta aquí, ¿no es cierto? Una recta aquí y a partir de ahí f en 0 podría no ser 0. Es 0 porque estamos trabajando con un sistema causal, es decir, la respuesta va a aparecer a partir de que existe la entrada, y la entrada es evidente que va a comenzar en el tiempo discreto 0, y por lo tanto, lo que venga antes tiene que valer 0. Por eso, por definición, esta señal f en 0 es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, este f en t lo único que nos está midiendo son los valores medios, ¿no?, de la altura del trapezoide que se utiliza para aproximar el área. ¿Está bien? Entonces, hallando la transformada z, de esto de acá, tenemos que un medio de z a la menos 1, porque es a en k menos 1 por t, más e en z, que es la transformada z en ht, es igual a f de t. O sea, aplicando la transformada z, exactamente la transformada z a esta ecuación en diferencias, obtenemos esta expresión. O lo que es lo mismo, f en z, si se factoriza y se ordena, nos da esta expresión. Luego, la sumatoria, porque tenemos que expresar la sumatoria, es igual a la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá, de esta expresión. De esta es lo mismo que sumar f en ht, porque esta expresión de aquí adentro hemos dicho vale f en ht. ¿Vale? De otro lado se sabe, yo les pido por favor que revisen el libro de Ogata, Sistemas de Control de Tiempo Discreto, la segunda edición, el capítulo 2 en la página 56, y van a encontrar que la transformada z de esta sumatoria vale esta expresión. Pero esta sumatoria va desde h0 hasta k. Esta sumatoria está yendo desde h1 hasta k, ¿no? Tenemos que previamente resolver este pequeño detalle. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta sumatoria es lo mismo que esta sumatoria, pero aquí se está considerando f en 0, y como aquí en esta sumatoria se está considerando f en 0, hay que restar, obviamente, el término que le hemos adicionado. Pero el término este vale 0. Y si aplicamos la transformada z, ¿no?, es 1 sobre z a la menos 1, porque estamos aplicando la transformada z justamente a esta sumatoria que acabamos de mostrar, y les menciono la bibliografía donde pueden encontrar la demostración de esa sumatoria. Es 1 sobre z a la menos 1 por f de z, menos la transformada z de esto, que es una constante, vale esto. Pero f de 0 es 0, por lo tanto todo este término es 0. Y llegamos a la conclusión que la transformada z de la sumatoria desde h igual 1 hasta acá de f h en t vale esta expresión. Esta es la ecuación 2, aquí es la ecuación 1. Si ahora reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿no?, encontramos que la transformada z justamente de esta expresión es la transformada z de esta sumatoria, y la transformada z de esta sumatoria es 1 sobre z a la menos 1 f en z, y f en z es esta expresión. Por lo tanto, la transformada z de esta sumatoria será esta expresión que se muestra acá, ¿no? Esto es lo que les he mencionado, es el tema de la aproximación trapezoidal o bilineal, o también llamada aproximación Tusti. ¿Ok? Por lo tanto, si ahora se reemplaza el valor de la sumatoria, esto se ha obtenido a partir de aplicar la transformada z a la primera diferencia finita, es decir, si aplican directamente acá, en esta expresión, esto que se muestra acá, directamente en esta expresión, la transformada z, van a encontrar, ¿no?, esto que se muestra acá. ¿Está bien? Luego, entonces, haciendo algunas operaciones algebraicas, ¿no?, factorizando inicialmente e de z, que está acá. Esto de aquí se puede expresar en esta forma. Yo les pido, por favor, estas demostraciones algebraicas pueden hacerlo ustedes porque son bastante elementales. Y de aquí se puede despejar esta expresión, ¿no?, 1 menos t sobre 2ti, más este t es el periodo de muestreo, ¿no?, el periodo de muestreo sobre el tiempo integrativo, 1 sobre z, 1 menos z a la menos 1,
más el tiempo derivativo sobre el periodo de muestreo por 1 menos z a la menos 1. ¿Está bien? Que puesto como controlador PID discreto, ¿no? Y asumiendo que 1 menos z a la menos 1 asume el rol de S, fíjense que tenemos esta expresión, que en realidad es un controlador en paralelo, ¿no? En estructura paralela, de un controlador PID, ¿no? La parte proporcional, la constante proporcional, la constante integrativa y la constante derivativa. Donde la constante proporcional está dada por esta expresión, la constante integrativa está dada por esta expresión, y la constante derivativa está dada por esta expresión. Fíjense que estas tres constantes dependen de la parte proporcional del controlador PID analógico, del tiempo integrativo del PID analógico y del periodo de muestreo. Obviamente también depende del tiempo derivativo del controlador PID de tiempo continuo. Resumiendo, estos tres parámetros que son los que representan el PID de tiempo discreto dependen de cuatro parámetros. Los tres parámetros del controlador PID de tiempo continuo más, ¿no?, lo que aparece como un cuarto parámetro, que es el tiempo de, o el periodo de muestreo. Sí, bueno, si se hace operaciones, vamos a encontrar esto de acá. Eso se ha deducido a partir de aquí. Y si nuevamente se hace agrupaciones y simplificaciones, vamos a encontrar esto que está acá, que es la función de transferencia pulso del controlador PID de tiempo discreto en forma de exponentes descendentes negativos de z, y aquí como exponentes descendentes positivos de z. Todo esto son detalles simplemente algebraicos que hay que repasar para poder encontrar esta función de transferencia, ¿no?, que es la función de transferencia del controlador PID digital. ¿Está bien? Si ahora, ¿no?, se utiliza los valores de sintonización del PID, y lo he puesto valores asumidos en forma arbitraria para el ejemplo, en realidad sí son valores asumidos en forma arbitraria. Para nosotros, el elegir K, el tiempo integrativo y el tiempo derivativo, tiene que ser producto de un método. Puede ser un método heurístico, como son los métodos de Ziegler-Nichols, o un método, ¿no?, aplicando las técnicas que hemos aprendido en control, como es la técnica del lugar geométrico de las raíces. En este caso, bueno, los valores de sintonización del PID de tiempo continuo, la parte proporcional vale 2, el tiempo integrativo vale 0,2 y el tiempo derivativo vale 0,1. El periodo de muestreo que hemos elegido vale 0,05. Tenemos los cuatro parámetros que nos permiten calcular, ¿no?, la constante proporcional, la constante integrativa y la constante derivativa del controlador PID digital, que puesto o reemplazado en la función de transferencia pulso del controlador PID de tiempo discreto, nos da esta expresión. Repito, para el periodo de muestreo, 0,05 segundos. Con todo esto, fíjense, podemos plantear entonces ahora este modelo. Este modelo, esta es la parte del controlador PID digital que acabamos de deducir, ¿no?, utilizando la técnica del área trapezoidal en la parte integrativa y la primera diferencia finita en la parte derivativa, y hemos encontrado esta función de transferencia, pulso. Este es el de orden 0 y esta es la planta. Fíjense, tenemos todos los datos para poder hacer una simulación con la planta en tiempo continuo y el controlador en tiempo discreto. Si ahora unimos en cascada el retenedor de orden 0 con la planta, la función de transferencia pulso del proceso, lo hemos llamado, esa cascada del retenedor de orden 0 con la función de transferencia de la planta o proceso, es esto que aparece acá, y tenemos la función de transferencia del lazo cerrado en tiempo discreto, ¿no?, el equivalente en lazo cerrado de tiempo discreto. Este es el sistema en lazo cerrado con el controlador PID digital. Esta es la función de transferencia, lo que estoy señalando con el puntero. Esta es la función de transferencia del PID digital. Si ahora reemplazamos valores, es decir, cerramos el lazo y calculamos la función de transferencia del lazo cerrado entre y de z y r de z, obtenemos esta expresión, ¿no?, que factorizada en forma de polos y ceros, fíjense, esta expresión nos da dos polos reales y un par de polos complejos conjugados,
tenemos un cero real y un par de polos, o perdón, un par de ceros complejos conjugados. Para fines de estabilidad, lo que tenemos que ver es que el módulo de los polos del lazo cerrado del sistema en tiempo discreto tengan módulo menor a 1 o queden dentro del círculo de radio unitario. Eso podemos ver si calculamos los polos, están calculados acá. Hay un polo en 0.8775 positivo, otro polo en menos 0.2163 negativo. Hay un polo que está en 0.9413 real más J 0.1411 imaginario y 0.9413 menos J 0.1411 en la parte imaginaria. Si hallamos los módulos, encontramos que los 4 módulos, es evidente que siendo P3 o P4, el complejo conjugado de P3 tiene exactamente el mismo módulo. Ven los módulos de los 4 polos, los 4 módulos, los 4 polos quedan dentro del círculo unitario y por lo tanto el sistema de lazos cerrados es estable. ¿Por qué es importante hacer esta verificación antes de avanzar en el tema de la simulación? Porque una mala elección, o sea, podríamos tener un PID muy bien sintonizado en tiempo continuo, pero una mala elección del periodo de muestreo podría darnos un sistema inestable. La elección del periodo de muestreo también es un elemento importante cuando se va a trabajar en sistemas de lazo cerrado con un PID digital, o lo que es lo mismo, controladores digitales implantados en un proceso de tiempo continuo. Ahora, si la entrada al sistema es un escalón unitario, es decir, la transformada z de ese escalón es z sobre z menos 1, la respuesta valdrá esta expresión. Para hallar y encateo la respuesta en tiempo discreto, lo que hay que hacer es, o sea, en este caso hemos hecho la descomposición en fracciones parciales, ¿no? Se podría utilizar, por ejemplo, el método de la integral de inversión, no es ningún problema, pero bueno, nosotros aquí se ha ido mediante la descomposición en fracciones parciales. De esta expresión, que está ya expresada en fracciones parciales, se puede deducir, ¿no?, esta expresión que depende, aquí se ha puesto enteramente K. Sin embargo, para la deducción de los coeficientes se ha utilizado un periodo de muestreo de 0.05 segundos. Por lo tanto, esta expresión vale para todos los valores de K mayores o iguales a 0, es decir, para valores del tiempo discreto de 0 hacia adelante, pero con periodos de muestreo de 0.05 segundos. Eso se ha dicho explícitamente más adelante. ¿Está bien? Esta transformada Z inversa ustedes la pueden verificar, es fácil de verificar esta expresión. La respuesta obtenida, ¿no?, a partir de darle valores a K0, K1, K2, K3, etcétera, etcétera, vamos a encontrar esta señal que es la respuesta del lazo cerrado con el controlador PID digital implantado. Fíjense, es 0, ¿no?, 0.30 y algo, etcétera, etcétera. Fíjense que estos datos están apareciendo. Esto es para K0, esto es para K igual 1, para K igual 2, para K igual 3, pero K igual 1 en tiempo continuo, porque esto lo que estamos mostrando en el eje real es el tiempo continuo, es para 0, para 0.05, para 0.1, para 0.15, para 0.2, para 0.25, etc., ¿no? O sea, considerando el periodo de muestreo. Si solo se considera K, esto es para K0, K1, K2, K3, etc. La puntualización que hago es para resaltar el tema de que esta respuesta se está obteniendo con un periodo de muestreo igual a 0.05 segundos. Se puede hallar también la transformada, la respuesta en tiempo continuo. Sí, esta es la forma de calcular. Fíjense que acá esto ya lo hemos deducido cuando estamos haciendo plano Z. Esto es simplemente una reorganización. Este R asterisco de S lo he puesto acá y este G de S lo he puesto acá, ¿no? Las ecuaciones de esto se obtiene a partir, o sea, tenemos en Z, o sea, tenemos la función de transferencia pulso, es decir, la función de transferencia en Z del controlador, de la entrada, ¿no?, y por lo tanto se puede calcular esto. Y si luego se hace, como vamos a ver, Z igual a la TS, vamos a poder calcular cuánto vale esta
esta señal de salida en forma de tiempo continuo, ¿no? Ok, GDS, no se olviden que es el sector de orden cero en cascada con la planta. Esta es la función de transferencia de la planta. Y habrá que calcular esto de acá. Todo esto de que está aquí adelante, incluido el 1 menos E a la TS. Incluido el 1 menos E a la TS, ¿no? Todo esto que está aquí, incluido esto de acá, le vamos a llamar X asterisco de S, ¿no? Y la parte de S más 3, el polo en el origen del retenedor, por los dos polos de la planta que está acá, ¿no? Eso es lo que mantenemos acá. ¿Cuánto vale X' en S? Calculemos. X' en S vale E a 1 menos E a la menos TS, esto está viniendo del retenedor de orden cero por esta expresión que está viniendo de acá. X de Z, o sea, X en Z, es lo mismo que esto hemos aprendido cuando estamos haciendo justamente el plano Z. Si se reemplaza, Z igual a la TS, ¿no? Y tenemos ahí X en Z. Entonces, esto de acá se puede calcular fácilmente. Tenemos el valor de C del controlador, la función de transferencia del controlador en Z. Tenemos la función de transferencia de la entrada. Y tenemos la parte del proceso, que incluye el sector de orden cero más la función de transferencia de la planta. Ahora, R de Z vale esto, que está aquí. Esto del retenedor de orden cero es 1 menos Z a la menos 1, que si lo pueden expresar como Z menos 1 sobre Z. Y fíjense, justamente esta expresión con esta expresión se va y nos queda que X de Z es igual a C de Z, ¿no? C de Z más 1 C de Z por G de Z. Función de transferencia de tiempo discreto del controlador, eso es C de Z, y G de Z es la función de transferencia pulso, o sea, la función de transferencia en Z, del retenedor de orden cero en cascada con la planta. ¿Está bien? Ahora, se puede reemplazar los valores del controlador y de la planta. Se puede calcular, por lo tanto, esto que está acá. Si esto se expresa en forma de exponentes negativos descendentes de Z, hay que multiplicar por Z a la menos 4 numerador y denominador. Nos va a dar esta expresión. Y si ahora hacemos la división, es decir, encontramos la serie infinita, la serie en potencia, ¿no? La serie de potencias infinita, en exponentes negativos descendentes de Z, encontramos esto. Si ahora reemplazamos esto de que Z es igual a E a la TS y T vale 0.05 segundos, es decir, Z es igual a E a la 0.05S, eso reemplazamos acá, vamos a obtener esta expresión. Esto es X asterisco de S. ¿Está bien? Ok. Por lo tanto, Y de S será el producto de esa parte, llamémoslo así, polinomial, que es en realidad relación de dos polinomios, que es el proceso incluido el polo en el origen del retenedor de orden cero, multiplicado por esta expresión en series de potencia, ¿no? Obtenida a partir de calcular X de Z, ¿no? A partir de calcular este X asterisco de S. Eso es lo que se muestra acá. Ahora, se puede hallar. Fíjense que esto es una constante con un retardo. No se olviden que esto es retardo. Otra constante con un retardo. En realidad, este retardo es un periodo de muestreo, un retardo de 2 periodos de muestreo, un retardo de 3 periodos de muestreo, etc. Entonces, si se puede hallar la respuesta al impulso de esta parte polinomial, es decir, se halla la transformada inversa de Laplace de esto, que tiene esta expresión, yo les pido también que por favor verifiquen por hallar la transformada de Laplace inversa de esto. Es solamente descomponer en fracciones parciales, obviamente mediante el método vectorial, y a partir de ahí calcular esta expresión. ¿Qué términos temporales es esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es justamente la respuesta en el tiempo de esta expresión. O sea, esta expresión expresada en forma de función en el tiempo, en forma gráfica, tenemos esto. Ahora, si eso se aplica, o sea, bueno, lo que necesitamos es esta expresión en 0, retardada 0.05, retardada 0. Etc. Y multiplicada por los coeficientes, ¿no?, de las series de potencia, ¿no?, de esta serie de potencias que hemos deducido. Y eso se encuentra acá. Esto es sin retardo, el segundo término con un retardo de 0.05 segundos. Este es considerando un retardo
de 0.1 segundo, que es 2 periodos de muestreo, etc. Si se halla esta suma, que es una suma ponderada de las respuestas al impulso retardadas en los sucesivos de muestreo, tiempos de muestreo o instantes de muestreo, obtenemos la respuesta y de t. Y aquí se muestra exactamente eso. Estas líneas que están en color son las respuestas al impulso desde 0 hasta el infinito, porque esto puede continuar, con retardos de un periodo de muestreo, ¿no? 0.05, 0.1, 0.15, etcétera, etcétera. Si ahora se suma en forma, o sea, estas respuestas al impulso, y se suma en forma ponderada, es decir, al primer término se le multiplica por 6.25, al segundo término se le multiplica por menos 5.4516, que son los coeficientes que están viniendo de la serie infinita de potencias en e a la ts, que es lo que está, e a la menos ts, que es lo que estamos mostrando acá, vamos a encontrar justamente esta respuesta que está en línea negra, ¿no? Todo esto se ha obtenido con MATLAB, la suma de los impulsos ponderados están en el programa de MATLAB, etc. ¿No? Entonces, se obtiene. Si ahora se hace una comparación, ¿no?, entre lo que hemos obtenido de la transformada inversa z, o sea, de y en kt, que es la señal que aquí aparece en rojo, y la señal de tiempo continuo y en s, que es esta la señal que está en negro, que está viniendo de la transformada inversa de Laplace, encontramos que nos da exactamente los mismos valores en los instantes de muestreo. No se olviden, por favor, esta es la respuesta en tiempo continuo, y esto que hemos mostrado acá es la respuesta en tiempo discreto. Y en los instantes de muestreo, ambas respuestas tienen que ser igual. Y eso es lo que se muestra acá. Eso se puede obtener, digamos, en términos de desarrollar esto mediante un programa en MATLAB, un script en MATLAB. Pero también podemos aprovechar eso para hacer la simulación. Fíjense que este primer sistema en lado cerrado es el PID, está montado en forma analógica y la planta también tiene su señal de perturbación. Este segundo diagrama de simulación es el PID, está mostrado en forma digital, es decir, una función de transferencia pulso. La planta es una planta de tiempo continuo y aquí tenemos un PID digital de tiempo discreto y la planta también está en tiempo discreto, ¿no? Tenemos 3 lazos de simulación, ¿no? Nuevamente les vuelvo a decir, la que más se aproxima, lo voy a poner entre comillas, a la realidad, es justamente este sistema en lazo cerrado que está en la parte central, donde el controlador es el PID digital y la planta es de tiempo continuo, y se está considerando el sector de orden cero. Los detalles para la simulación lo voy a hacer cuando les esté mostrando todas las partes importantes, sobresalientes de la simulación de estos sistemas. Ok, bueno, estas son las respuestas obtenidas. Estas son las respuestas obtenidas. Fíjense, en este scope, en este osciloscopio, estamos obteniendo primero la referencia, el error, la señal de control y la salida, ¿no? La señal de control antes de la perturbación, que quede claro. Entonces, acá, lo que está en amarillo es la respuesta de tiempo continuo. Lo que está en rojo es la señal de control. La señal que está en azul es el error. La que está en rojo es la señal de control, es la que manda el controlador. PID de tiempo continuo. Esto es enteramente de tiempo continuo. El PID está en tiempo continuo, la planta está en tiempo continuo. Y esta señal en verde es la respuesta del sistema a seguimiento de referencia, ¿no? Cuando el controlador es de tiempo continuo y la planta también. ¿Está bien? Este segundo conjunto de señales es para el segundo lazo de simulación. Es decir, el controlador está en tiempo discreto, es un controlador digital, y la planta está en tiempo continuo. ¿Ya? Fíjense, la señal de control, que es la señal en rojo, aparece en esta forma de graditas, ¿no?, para denotar que es una señal de tiempo continuo. En realidad no es una cosa así, ¿no? En realidad se tiene en 0, en el primer periodo de muestreo, es decir, para t igual
a 0.05 segundos. Se tiene el valor en 0.1, es decir, con 2 periodos de muestreo, en 0.15, que es el valor que corresponde a 3 periodos de muestreo, etc., ¿no? Es decir, la señal de control, fíjense, es una señal digital que está pasando el retenedor de orden 0. Al pasar el retenedor de orden 0 es que se encuentra esta señal en rojo. La señal en azul es el error y la señal en verde es la respuesta. ¿Está bien? Fíjense, si comparan esto con esto, la respuesta es muy similar. Vamos a hacer la comparación, ¿no?, de el sistema en tiempo continuo y el sistema en tiempo discreto. Y por último, esta que es son las señales que se obtienen a partir del tercer lazo de simulación. Es decir, el controlador es digital, la planta es digital, las señales que se obtienen son digitales, la señal de entrada que se obtiene es digital, etc. Esta es la señal del tercer, o sea, la respuesta o las señales del tercer lazo de simulación, ¿no? Y bueno, aquí les muestro la comparación. La señal en amarillo es la respuesta del sistema cuando el controlador es el PID analógico, la planta está también en tiempo continuo. La señal en rojo es del tercer lazo, es decir, cuando el controlador es digital y la planta también es digital. Y lo que está en celeste es del lazo de control que está en la parte central, ¿no?, acá, de este lazo de control, ¿no?, de este sistema de control. El controlador es digital y la planta es de tiempo continuo, ¿no? Eso estamos viendo acá. Fíjense que la señal en azul, o la que está en celeste, perdón, coincide en los instantes de muestreo con la señal que obtenemos a partir de considerar todo el sistema digital. Es decir, la planta es digital, el controlador es digital, y la respuesta, que es esa señal en rojo, que no es así, o sea, evidentemente no es así, es una señal en realidad que solamente se captura en los instantes de muestreo. En esos instantes de muestreo coinciden con la respuesta que hemos obtenido en el lazo central, es decir, cuando el controlador PID es digital y la planta es analógica. Hemos hecho entonces el análisis y la simulación de un controlador PID digital. Todas estas cosas hemos visto y, bueno, como conclusión, que hemos podido digitalizar e implantar un controlador digital, ¿no?, mediante la emulación de un controlador PID analógico a un PID digital. Hasta aquí en esta clase. La siguiente clase les voy a explicar todos los detalles de la simulación justamente de esto. Vamos a hacer algún paralelismo entre estas dos cosas y les voy a mostrar cómo los dispositivos comerciales utilizan justamente esta emulación para hacer el controlador PID digital. Muchas gracias. Buenos días.